Joao, ¿estás bien? ¿O no puedes hablar? Hola, profe. Sí, me encuentro bien. Profe, tengo dos cosas que decirle. Una es que la prueba no se activó. ¿Qué pasaría, pues, muchachos? ¿Estás atrasado entonces? No, la prueba no se activó. Yo estuve ahí hasta las 8 ahí intentando y nada. ¿Cómo no se activó? ¿En qué sentido no se activó? Está El la examen, fecha, está ahí, la hora está ahí. la prueba, Daniel, ¿tuviste problema también? Buenas tardes. No, usted no había cargado las preguntas. Estaba cargado. ¿No está cargado? No, decía no había preguntas agregadas. Habla serio. Ya voy a revisar ya. Prueba y esto. En cambio, el otro no cargó, dice, ¿no? Bueno, vamos, ya voy a revisar ya. Bueno, vamos a continuar clases, muchachos, ¿sí? Ya voy a revisar toda la plataforma en la que es la parte hidráulica aplicada. Parece que hay algún problema ahí. Yo sí subí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a iniciar clases, entonces voy a grabar. ¿Está grabando o no está grabando? Ya está grabando, justo ya. Vamos a ver lo que es, en este caso, ya lo que es transporte de sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Hemos visto ya desde el proceso mismo de lo que es el inicio, digamos, de este caso. Primero hemos visto lo que es los tipos de ríos, la morfología, luego pues lo que es la parte donde se inicia la erosión, exactamente donde pues, se produce el movimiento de los sedimentos, luego la iniciación del movimiento, ¿sí? Y hemos visto también lo que es la resistencia al movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver ya, vamos a entrar a ver lo que es el sedimento de fondo, ¿no? Sedimento de fondo, que es vamos a ver exactamente qué tipo de sedimentos de fondo tenemos y cómo se mueven estos sedimentos dentro de lo que es en un canal natural, ¿sí? Un canal natural cualquiera, cómo se mueven sus sedimentos y a partir de qué altitud, en este caso, pues son considerados como sedimentos de fondo. Adicional, vamos a ver también algunas fórmulas para calcular lo que son los sedimentos de fondo de algunos autores. Y vamos a observar también ahí que va a haber muchas diferencias entre fórmula y fórmula, ¿no? Y vamos a indicar cuáles serían las más utilizadas dentro de lo que se llama, en este caso, el transporte de sedimentos de fondo. Entendiéndose que la cantidad total, en este caso, con sedimentos de fondo, en este caso, los caudales de sedimentos va a ser igual lo que es al caudal de sedimento, en este caso en suspensión, QSS, más lo que es en este caso, caudal de sedimento de fondo. ¿Sí? Y también habíamos visto ya un poco lo que se llama, cuál es el porcentaje de ese sedimento respecto al porcentaje de este sedimento. Consecuentemente, decíamos que de pronto estudios un poco preliminares podemos calcular, yo que sé, en este caso, el sedimento de suspensión y luego sumarle al valor total sedimento de fondo como un porcentaje del mismo sedimento de suspensión. ¿Sí? Ahí hablamos un porcentaje entre lo que es del 30, en este caso, o sea, el 70 al 90%, ¿no es cierto? Habíamos caso tomado. Pero vamos a ver acá. Para esto vamos a ver lo que son, en este caso, algunas consideraciones generales, lo que se refiere a lo que es el transporte de fondo. Vamos a ver lo que es la fórmula de Du Bois y otras fórmulas. Por supuesto, esta es un poco, le he puesto acá las que más utilizamos nosotros, ¿sí? En este caso, y la fórmula de Meyer, Peter y Müller, que es las más utilizadas en este caso para lo que es cálculo de transporte de sedimentos de fondo. Bien, vamos a ver un poco de teoría acá, ¿no? El concepto es el siguiente. Vamos a ver con las consideraciones generales. Ya. Bueno, esto conocemos como concepto sedimento, que es un conjunto de partículas de materiales que se acumulan en un terreno o en fondos marinos o fluviales. Al final, el sedimento. Cuando nosotros hablamos de sedimentación, también estamos hablando de un asolvamiento, en este caso puede ser una obra hidráulica, de una presa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es un sedimento prácticamente lo que baja desde la parte alta hasta la parte baja y en donde se acumulan estas cantidades de sedimentos, en este caso. Entonces decimos que está sedimentado o está asolvado, ¿sí? Hablamos de sedimento lavado. El sedimento lavado es el material fino que es acarreado en este caso por las corrientes de agua, ¿no es cierto? Y esto pues es transportado a través de suspensión. Como habíamos visto, la forma de
traslado digamos, de sedimento, había dos formas, ¿no es cierto? De suspensión, y en este caso también hablábamos de fondo, ¿no? Y dice, y que no se encuentra representado el material de fondo en el cauce, ¿sí? Solamente es el material que estamos, en este caso, tenemos el cauce del río, ¿sí? Listo. Entonces, aquí vamos a ver lo que es, en conclusión, el sedimento de lavado corresponde a qué? Al sedimento, en este caso, de suspensión, ¿cierto? Y el sedimento de fondo es el material que se forma en el fondo o alveo del cauce. Entonces, aquí estamos un poco hablando del sedimento de suspensión, ¿no es cierto? QS y el QF, en este caso, sedimento de fondo. Bien, ese sedimento de fondo, como habíamos dicho anteriormente, pues puede pasar a formar parte ya de sedimentos, digamos, en este caso ya el mismo cauce, y pues puede producir lo que se llaman los concebidos meandros, ¿no? Los meandros, que es una curva escrita por un curso de río, cuya sinuosidad es pronunciada. ¿Y por qué se da estos tipos de meandros? Es exactamente por los sedimentos de fondo, ¿no? Por los sedimentos de fondo. Y aquí también podemos entender dos cosas fundamentales. La primera es que, por ejemplo, cuando yo quiero hacer estudios, por ejemplo, de una presa, hablamos del caso, me supongo conceptos de acá muy diferenciados. Por ejemplo, tengo una presa, ¿no es cierto? Tengo una presa, y ese sería este caso, aquí sería el agua, el nivel del agua que está aquí. Entonces, si es que esta presa está en este río que estoy dibujando acá, y aquí lo que ubicado es en este caso este vertedero, ¿no es cierto? Aquí, que implica que voy a retener todo este caudal que viene desde este río. Entonces implica que todos los sedimentos que está bajando desde la parte, en este caso, yo trazo la cuenca, aquí, todos estos sedimentos, por diferentes formas, está bajando, y por ejemplo, al final, el sedimento de lavado o suspensión es aquel sedimento que a través de su viaje va a llegar ¿a dónde? Va a llegar exactamente hasta la presa. Exactamente acá. Consecuentemente, nosotros vamos a tener que, si es que nosotros hemos hecho aquí digamos, en este caso, un taponamiento a través de este vertedero, o de esta taguía, implica que el sedimento va a ir depositándose, que se viene en suspensión, y va a ir depositándose prácticamente en esta parte, ¿sí? Y ese sedimento, lo que nos interesa, por ejemplo, para el manejo de embalses, implica cuál es la cantidad de sedimento que el río transporta hasta el punto donde yo he hecho el cierre, en este caso, de ese cauce. ¿Para qué? Para poder yo aprovechar el agua para diferentes usos que yo quiero dar. Bueno, entonces, cuando yo diseño una presa, por ejemplo, yo tengo que diseñar a través de qué? Primero definir lo que es el volumen muerto. ¿Qué es el volumen muerto? No es más que el volumen, que sería en este caso un poco permisible, sobre el cual yo permito, en este caso, que el sedimento suspensión que llega, pues pueda ir acumulándose y llegar hasta un determinado altura de la presa, en este caso, ¿no es cierto? Entonces se llama en este caso que es el volumen muerto. Y acá también otros volúmenes, por ejemplo acá hay el volumen normal, ¿no es cierto? Y el volumen máximo de crecida que viene por acá, ¿sí? Volumen máximo de crecida. Bueno, y aquí hay muchas cosas, ¿no? Que podemos dar otros niveles que son de la presa. Pero entonces lo que yo quiero decir muy bien, a ver, vamos a ver. El sedimento de lavado es aquel exactamente que yo necesito conocer la cantidad, en este caso, porque hoy vamos a calcular lo que es el sedimento de fondo, ¿no es cierto? Vamos a definir en este caso cuál es el tipo de dato que yo necesito por tenerlo para diseñar una presa. Y le estoy aquí indicando qué información necesitaría yo en este caso, ¿no es cierto? Sencillamente, ¿ya? Y lo mismo necesito en este caso para lo que es un desalenador, ¿no es cierto? Para una boca toma y todo lo demás, ¿sí? Ya, el sedimento de fondo es aquel que ya está en el fondo. Aquí dice clarito, material de fondo o alveo del cauce. Quiere decir con esto, quiere decir que en el cauce, en este cauce está ya el sedimento formando parte del mismo lecho del cauce. Solo cuando existe una crecida máxima puede esta venir y pues levantar ese sedimento. Aquí hablaremos un poquito de lo que es la iniciación del movimiento, ¿no es cierto? De las partículas, y podríamos decir que comienza a socavar o a levantar las partículas de esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver. ¿Yo para qué estoy estudiando estas cosas, no es cierto? Sedimento de fondo.
Entonces, aquí en cambio, quiere decir, el sedimento ya está aquí y está formando parte del fondo, del cauce del río. Exactamente, está diciendo eso. Incluso mucho está ya que está consolidado. Entonces, pero yo necesito aquí construir esta misma obra, pero yo necesito saber, en este caso, qué pasaría si es que viene un caudal máximo de crecida, ¿sí? Máximo de crecida, y qué pasaría con este sitio donde yo voy a construir esta presa, voy a construir aquí, voy a construir acá, ¿no? Sería aquí, en este caso, ¿qué pasaría con este cauce? Entonces, ¿ahí qué debo hacer? Debería yo tomar, en este caso, la muestra de estos sedimentos de aquí, ¿no es cierto? De aquí, donde yo voy a hacer la presa, para llevarme al laboratorio y determinar el tipo de sedimento que tengo, primero desde el punto de vista cuál, tipo de vista que es cohesivo o no es cohesivo, y luego en función de eso saber qué pasaría si es que la crecida máxima viene y me va a erosionar o a profundizar más de esto y me va a volcar esta obra, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el sedimento de fondo, en sí, lo que nos ayuda un poco a definir exactamente es que el tipo de suelo que yo tengo y, en este caso, la probabilidad de socavación que puede darse y si es que yo tengo una obra hidráulica, qué probabilidad habría de que esta obra pues falle por, por la avenida máxima que puede producirse acá en el río. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, los sedimentos totales que pasa, que existe aquí en este caso en el fondo, y sedimentos, digamos, suspensión, en este caso, pues, sería el sedimento total que tiene el cauce, pero aquí vamos viendo exactamente cuál es la diferencia entre el uno y el otro y qué es lo que nosotros más necesitamos para cualquier tipo de obra, exactamente, ¿sí? Entonces, por eso he puesto yo estos conceptos de aquí un poco para poder explicar la, la, la utilización en los diferentes tipos de diseños de obras hidráulicas. Bien, el aluvial dice que es un depósito proveniente de los ríos. Ustedes saben qué son los aluviales. Los aluviales no son más que, en este caso, pues, si el nivel del río está en este momento aquí, existe una crecida máxima, de pronto sube el nivel, pero ustedes saben que esta crecida máxima puede estar relacionada a qué? A un hidrograma de esta manera, ¿no? Exactamente es el caudal pico o el caudal de máxima crecida, que corresponde en este caso a este nivel. Pero esto, como ustedes pueden ver, incluso el mismo hidrograma que pasa, solamente se demora, digamos, tiene este tiempito nada más ¿de qué? De estacionalidad aquí en el río. Lo demás, pues, prácticamente baja y continúa el caudal normal, en este caso, llamemos caudal como caudal medio, ¿no es cierto? Esto acá. Entonces, cuando este pico de agua se retira, ¿qué pasa? Pues este nivel baja, digamos, un nivel tal. Y lo que pasa es que aquí va, ¿qué pasa? Deja y deposita material aluvial, ¿sí? Entonces se llama en los aluviales, en este caso, que va dejando acá. Y adicionalmente esto es lo que nosotros, cuando nosotros vamos al río que está en aguas bajas, vemos este tipo de material. Y en el largo plazo puede ser que este material, pues, esta produjo una crecida de, yo que sé, una recurrencia de 50, 100 años. Entonces, este material, pues, se encuentra, pues, ya tapado de ¿qué? De vegetación y lo demás, y puedo yo, a través de lo que se llama la paleohidrología, definir este nivel, y pues poder definir el nivel máximo de crecida acá, en este caso. Entonces, para esto nos sirve en este caso lo que son los depósitos de aluviales que van los ríos de diferentes crecidas, ¿no? Y aplicando métodos indirectos, pues yo puedo saber cuál fue el caudal que apareció o pasó por aquí, por este río, ¿cierto? Así de sencillo, ¿no? Bien, entonces, a estos conceptos están relacionados un poquito acá lo que estamos hablando para lo que es la necesidad de poder nosotros utilizar en este caso para obras hidráulicas. Bien, estaba hablando del aluvial acá, movimiento incipiente, son términos que vamos a ir utilizando en el transcurso de esta clase. Bueno, aluvial ya dijimos que es, ¿no es cierto? Movimiento incipiente está relacionado a lo que es a la iniciación del movimiento, instante en que el sedimento del hecho comienza a moverse. ¿Sí? Entonces, cuando usted escuche movimiento incipiente, también se refiere a lo que es a la iniciación del movimiento de una partícula. Socavación, lo que estaba explicando anteriormente, ¿no es cierto? Es la acción de erosiva del agua, la corriente excavando y transportando el suelo derecho a las márgenes. Entonces, esto es un factor especialmente ¿qué? O un fenómeno, en este caso, que se produce ¿por qué? Por las avenidas máximas que se produce en un cauce, en un río. ¿Sí? Exactamente. Y esta socavación vamos a aprender a que esta tenemos que trabajar
y calcular a través de diferentes tipos de fórmulas, y esto a través de diferentes tipos de suelos definidos en hidráulica fluvial, ¿no es cierto? Fluvial, para los cuales hemos definido dos tipos de suelos, son los cohesivos y los no cohesivos, ¿sí? Bien. Luego vamos a lo que es el acorazamiento. ¿Qué es el acorazamiento, no? Una limitación a la teoría del diagrama de Shields. Esto hemos visto nosotros que era el diagrama de Shields, hemos utilizado. Dice que en dicha curva fue deducida mediante experimentos de laboratorio para materiales granulares, filtros y de granulometría uniforme. Entonces, el acorazamiento no es más que, ¿qué sería? Es un depósito más, un depósito de qué? Un depósito de materiales o sedimentos en el fondo que prácticamente, como llamamos, se acoraza, ¿no? Se acoraza y entonces al haber la unión de mayor cantidad de partículas, prácticamente la resistencia al movimiento o al esfuerzo cortante va a ser mínima, ¿no? Digamos, va a ser máxima frente al esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, aquí dice, por ejemplo, el acorazamiento en Shields no toma en cuenta el acorazamiento. ¿Se acuerda que en el gama de Shields no toma en cuenta tanto lo que es acorazamiento como lo que es la temperatura, ¿no es cierto? No se toma en cuenta, sino está en función del diámetro, perdón, el número Reynolds y lo que es el esfuerzo, en este caso el esfuerzo cortante, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a ver las consideraciones generales. Esto un poco tenemos que andar con la teoría para ver, vamos a ver. Dice, el sedimento digamos, el sedimento movimiento puede clasificarse de dos maneras. Respecto a su origen y al modo de desplazamiento. Exactamente, aquí estamos hablando, ¿sí? De acuerdo a Reid y Frosty. Perdón. Ya, entonces hay dos formas, ¿no es cierto? De acuerdo a su origen y de acuerdo a su modo de desplazamiento. De acuerdo a esto, miren, aun cuando dice el arrastre de fondo se representa menos del 20%. Arrastre de fondo, que quiere decir en este caso que el sedimento en suspensión, va a ser ¿qué? Va a ser prácticamente, de acuerdo a esta teoría, va a estar en el 80% de qué, ¿cierto? O sea, va a representar, perdón, el 80% del sedimento total. Así dice, ¿no es cierto? Aquí está clarito la teoría. Aun cuando el arrastre de fondo representa menos del 20%. Quiere decir que el sedimento de suspensión es el 80%. Y al final quiere decir que el sedimento de fondo sería el 20%. Eso quiere decir, ¿sí? Ya tenemos una teoría inicial de lo que sería. Es por eso que a veces, como les contaba, pues yo a veces lo que hago es calcular el sedimento de suspensión y luego multiplico el 20% de esto y sumo al total para saber el sedimento total que tenemos en el cauce, ¿no es cierto? En el sitio que estoy calculando, ¿de acuerdo? Sí, aunque la teoría de otros autores también baja un poquito al 70% al final, quiere decir que el sedimento de fondo está más o menos hasta el 30% del sedimento total. Quiere decir que el sedimento de suspensión estaría más o menos en el 70%. Sí, ya depende de las teorías, yo puedo utilizar, por lo general se trabaja de pronto con sus valores. Bueno, aunque digamos este caso representaría el 20%, vamos a ver, en cuanto al modo de desplazamiento, en este caso el movimiento del sedimento, ¿cuál sería? Primero el origen, ¿de dónde viene? El origen, pues ya sabemos exactamente dónde puede venir, del lecho, ¿sí? O del lavado. Del lecho quiere decir del lecho del mismo río. Ahorita estamos trabajando ya en el río, ¿no es cierto? Del lecho, en este caso estamos hablando del cauce mismo, ¿sí? El lecho principal. Y de lavado quiere decir que viene de dónde? Viene de arriba de la cuenca, ¿sí? Porque el sedimento que llega acá, ¿qué será?
prácticamente va a ser un sedimento de casi totalmente suspensión. ¿Por qué? Porque es arrastrado por una corriente de agua, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Arrastrado por la corriente de agua y es lo que llega. Por eso habíamos calculado el porcentaje de sedimento que llega hacia el río, ¿cierto? Y además de eso en el río, ya estamos trabajando en este caso ya con el sedimento de lavado, que sería el caso de suspensión, y el de fondo, el que es parte de esto, ¿cierto? Entonces, del lecho, ahora, el del lecho también puede transformarse en suspensión. ¿Cuándo? Cuando haya un movimiento, en este caso una crecida, y que haya en este caso el esfuerzo cortante sea mayor al de resistencia y comience a ver la iniciación del movimiento de la partícula. Muy bien. Entonces, el del lecho corresponde a cuál? Corresponde al sedimento de fondo y el de lavado corresponde al sedimento de suspensión. Consecuentemente, los dos sedimentos comienzan a ¿qué? A transportarse. Y vamos a ver bajo qué maneras pueden transportarse en un sedimento respecto al otro sedimento. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Esperemos que tenga aquí. Ya. Dice, bueno, bueno, esto no es explicado, pero voy a explicar acá ya. El sedimento de suspensión que dijimos anteriormente, cómo se transporta, pero un poco vamos a ver lo que es el sedimento de fondo. El sedimento de fondo, si bien es cierto, dependiendo de la fuerza, en este caso de la fuerza cortante que existe acá, ¿no es cierto? Del tau, este tau sub C, ¿sí? Dependiendo de ese esfuerzo que hay aquí y también en este caso hablando de un caudal máximo que se puede dar, pero al final este caudal máximo no es que más que el caudal que se circula en el río, pero ¿quién actúa acá para esta partícula mover este esfuerzo, ¿no es cierto? Este esfuerzo, ¿no? Bien, entonces, si es que esta partícula, pongamos, dependiendo del diámetro que tenga, pues este puede transportarse por dos maneras. Una manera en este caso, por efecto que se llama en este caso de saltación, que se llama efecto de saltación, ¿sí? Es decir, mueve la partícula, salta y cae, salta y cae. Hubo un efecto que se llama en este caso efecto de ¿qué? De rodadura también. Dos formas de transportarse en este caso. El del caso del sedimento de fondo, en este caso, ¿sí? Sedimento de fondo. En cambio, el sedimento de suspensión simplemente que se transporta a través de qué? A través del caso del flujo y puede pasar a formar parte del sedimento de fondo a través de lo que es la velocidad de qué? La velocidad de sedimentación, ¿cierto? Que es la velocidad que cae la partícula y que pasa a formar parte de los sedimentos de fondo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con estos, por eso es la velocidad, pues repito una vez más, con esto es la que calculamos la longitud del vertedero. Lo mismo acá sería en la presa, ¿no es cierto? Si tengo la presa, aquí tengo la presa, ¿no es cierto? Aquí tengo esto y aquí tengo esto. Entonces, toda esta parte así. Entonces, yo debo saber, más o menos, si que ingresa la partícula, está ingresando por acá, pues está así, y dónde, entonces venga a caer acá, ¿sí? Y forma acá, para formar lo que es el volumen de sedimentos o volumen muerto que se llamaría, ¿no es cierto? Entonces, esta longitud más o menos está calculamos en función de qué? En función de esta velocidad de sedimentación. Y eso sabemos que está en función de qué nomás está, ¿no es cierto? Bien. Entonces aquí dice, vamos a ver, para estimar en este caso lo que es la cantidad de sedimento de fondo que se transporta, ¿no es cierto? Existen varias ecuaciones, la mayor cantidad de ecuaciones son empíricas, por diferentes autores, ¿no es cierto? Estas son de diferentes autores, estas ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí dice, la teoría de transporte de sedimentos establece que las variables que controlan el movimiento de sedimentos son la capacidad de transporte, el cauce y la disponibilidad de sedimento. Exactamente. ¿Qué dice esto? Entonces, quiere decir que, ¿cuál es la capacidad de transporte? Quiere decir en este caso, el caudal, en este caso, y la pendiente, que estaría jugando un papel importante para lo que es, en este caso, la capacidad de transporte, ¿no? Que aquí, al final, puede tener una pendiente fuerte, pero si el caudal es menor, prácticamente no pasa nada. Entonces, si el caudal es mayor, habrá, en este caso, un mayor transporte de sedimentos. Y la disponibilidad implica qué cantidad de sedimentos se encuentra aquí en el cauce principal para poder transportar, ¿sí? O también depende del tipo de cauce que tengamos para que erosione y pues y transporte sedimentos. Entonces, es lo que dice, al menos este autor, Simons, en este caso Graf Simons y Centro, ¿sí? Exactamente. Bien.
vamos a ver acá los principios, pues, en este caso lo que es ecuación de transporte de fondo, ¿sí? Ya. Existe gran número de ecuaciones empíricas, ustedes van a ver en los libros de hidráulica, por ejemplo, el libro que yo estoy utilizando más es el libro de este argentino, que tiene bastante completo lo que es, ¿no? Y muchos papers también que ustedes han visto, si yo he sacado de algunas partes para las clases, ¿no es cierto? Bueno, entonces los principios generales para lo que es transporte de fondo, ¿cuáles son? Primero, o A, el modo de circulación del agua y sedimento corresponden a un régimen continuo y uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es como trabajamos en este caso, llamemos este caso, trabajamos cuando nosotros diseñamos los canales, diseñamos para movimiento, para uniforme, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está diciendo en este caso? Que va a transportar, si es que yo calculo aquí, las condiciones que yo calculo en este punto, aquí en esta parte, caudal, yo qué sé, digamos, caudal sólido, caudal sedimento suspensión y todo lo que yo quiera saber, ¿no? No sé, el ángulo de fricción, lo que quiera saber, estoy calculando este punto, ¿no? Pero estoy asumiendo de que todos estos datos que estoy asumiendo aquí, esto tiene un comportamiento totalmente todo hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo el río. Es decir, que en este caso estamos, en este caso, un movimiento continuo y uniforme. Quiere decir con esto, es un caudal constante, un calado constante, ¿no es cierto? Y la velocidad prácticamente constante. Es lo que estamos asumiendo. Por supuesto que en la naturaleza los ríos no son así de esa parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues yo puedo asumir, en un cálculo total, puedo asumir que este otro tramo tiene otro comportamiento, ingresa con este caudal y continúa con otros, en este caso ya el calado va a diferenciar, pero igual en este tramo va a ser constante. Y así puedo ir definiendo tramos constantes hasta tener el caudal total o sólido acá, cuánto tenemos en la parte baja. Y es así, por ejemplo, el modelo, el GRAS, que modelamos acá, que hemos de modelar al final, hemos de aprender a modelar a través de ese modelo, él, por ejemplo, lo que hace es exactamente nos solicita, a nivel del río, nos solicita diferentes perfiles, así de esta manera, ¿no? Perfiles, y por lo general nosotros levantamos perfiles a cada distancia, yo que sé, de 100 metros, 200 metros, y el modelo, ¿qué dice? Ah, ya, aquí va a ingresar un caudal tal, ¿no es cierto? Ingresa un caudal tal, y con tales características, desde la rugosidad y todo lo demás, la pendiente, y también nos dice, ah, ya, de aquí, desde este punto hasta este punto, tiene las mismas características, es decir, como un caudal continuo y uniforme. A partir de pongamos un caso, si yo te hago la sección transversal de esta, ¿no es cierto? Y de pronto esa sección transversal de aquí a acá es esta, ¿sí? Es diferente sección. Entonces el modelo dice, muy bien, aquí transito con este caudal y toda la sección desde aquí hacia aguas de abajo tiene esa forma. A partir de esta que ingreso, ya este caudal ingresa a la siguiente sección, ahora sí estoy ingresando a esta. Entonces va a tener diferentes niveles, ¿no es cierto? Y aquí va a ir cambiando así. Entonces, cuando yo hago una discretización bastante fuerte, ¿qué es lo que puedo hacer? Tratar de tener perfiles más cercanos, ¿para qué? Para que pueda, pues, simular en río, perfiles estamos más cortos y tenga mayor, en este caso, certidumbre en los resultados, ¿sí? Pues, por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, ríos así, ¿sí? Así, pues, por lo general, en los sitios donde son rectos sería este perfil. Pero en los sitios donde es curvos, ¿qué tengo que hacer? Tratar de sacar las secciones más cortas, ¿no es cierto? Más cortas, 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 y aquí así, ¿sí? Y así voy a obtener, en este caso, pues, esta cosa así, ¿sí? Y así, ¿se dan cuenta? Entonces, no hay una regla como para decir, yo voy a sacar perfiles cada 20, cada 50, pero, ahora, claro, aquí ustedes quieren, pues, ser más sucintos, sacan este perfil acá, pero puedo asumir que este es un perfil. Miren, entonces así puedo levantar los perfiles en ese caso. A esto se refiere exactamente el flujo continuo y uniforme. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Veremos. Cuando dicen que cuando no hay preguntas, todo me entiende. O todo no me entiende. Yo asumo que todo me entiende. ¿Sí? Ya. B. Disponibilidad de sedimento para su transporte es igual
a la capacidad de transporte de la corriente natural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cantidad de sedimento que existe en el río es igual a la cantidad, a la capacidad que esa corriente natural puede transportar ese mismo cauce. Eso dice. Entonces, esa es la teoría en principios generales para lo que es ecuación de transporte de fondo. Luego dice C, existe una relación única entre la tasa de transporte, los sedimentos y los parámetros hidráulicos. Y sedimentos lógicos, eso lo dice Graham. En el presente trabajo se eligieron 5 ecuaciones, en este caso vamos a 5 ecuaciones consideradas fundamento teórico y su frecuencia de uso. ¿Sí? Su frecuencia de uso es la parte más clave. ¿Qué quiere decir eso? La que son más utilizadas. Exactamente. En el siguiente, pues, vamos a ver exactamente ese tipo de ecuaciones, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero tomando en cuenta que existe una relación única entre la tasa de transporte, sedimentos y los parámetros hidráulicos y sedimentos lógicos. Parámetros hidráulicos quiere decir lo que es el caudal, lo que es el calado, lo que es el radio hidráulico, toda esa situación, ¿sí? Sedimentos lógicos, todo lo que es en este caso las propiedades de los sedimentos, ¿cierto? Y la tasa de transporte sería al final el producto de todo esto, ¿no es cierto? Ya. Bien. Vamos a ver. Ya. Bueno, aquí en este caso de las ecuaciones, yo tengo que puntualizar, ¿trabajamos en qué? Trabajamos en Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, cuando nosotros trabajamos especialmente lo que es velocidad de sedimentación, trabajamos en sistema técnico, ¿no es cierto? Trabajamos en sistema técnico y teníamos las unidades que son. Acá, en cambio, directamente ya hablamos de lo que es el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a analizar? La de Meyer, Peter y Müller, que son los referentes en este tema, en este caso, la del Soclitz, en este caso también, y Alin, que es otro de los investigadores, Van Noll y Parker. Son las ecuaciones que, como dice actualmente la teoría, las que más frecuentemente son utilizadas. Se utilizan para este tipo de cálculos de sedimentos de fondo, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué dice Peter, en este caso Meyer, Peter y Müller? ¿Qué es lo que nos dice? O sea, mejor dicho, sus investigaciones para qué rangos o parámetros fueron investigadas, para la fórmula que vamos a ver. Entonces, ¿qué son? Los gastos fluctuaron en este caso, entre 0.202 a 2 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, estamos hablando en este caso tipo de gastos de hasta 2 metros cúbicos por segundo que nosotros podemos aplicar. Si aplicamos para caudales mayores, no funciona de esta forma. ¿Qué pendientes? 0.204 y en este caso hasta 0.2 metros por cada metro. Tirantes hasta 1.20 metros desde 0.01, ¿sí? Y los pendientes se condujeron con materiales naturales y sintéticos. Entonces el diámetro igual. ¿Qué quiere decir en este caso? Cuando yo aplico esta fórmula tengo que ver bajo qué parámetros yo tengo que aplicar, porque matemáticamente yo puedo aplicar lo que yo quiera. Resulta que los resultados no van a ser convincentes, ¿no es cierto? No van a ser reales de acuerdo a la investigación que hicieron estos señores, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Aquí tenemos exactamente la ecuación. Ustedes pueden ver otros libros, tiene ecuaciones algo similares, un poco más complicadas. Un poco más complicadas porque tiene bastantes parámetros, así como vimos anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes del diámetro adimensional y todo lo demás? Pero al final, este diámetro dimensional se relacionaba a variables medibles y podíamos calcular y al final llegar al resultado final, ¿no es cierto? Lo mismo estamos por acá también, ¿no es cierto? Ecuación en este caso de P. Entonces aquí hablamos de este caso del caudal que es escasa, el caudal de fondo, ¿no? Caudal B, quiere decir caudal base de fondo, en este caso quiere decir por unidad de ancho, ¿sí? Porque después vamos a estimar por el ancho del río y todo, vamos a saber cuál sería el caudal total, ¿bien? ¿En función de qué está? Del P específico del sedimento, ¿cierto? Y el P específico del agua, que sería en este caso el P específico relativo. Está en función de dos ¿qué? De dos coeficientes, de este caso, de rugosidad, que es el KS y el KR. La relación, vamos a ver aquí qué significa esto, ¿sí? En función de la pendiente del río, y en función del P específico, ¿sí? Y aquí estamos en función del D50. Aquí hablamos del D50 exactamente, ¿no? ¿De dónde obtenemos este? De la curva
granulométrica, ¿sí? Y al final, pues los parámetros están. Entonces, de esta manera calcularíamos lo que es, en este caso, el caudal, digamos, sí, pues, ¿no es cierto? El caudal sólido de fondo, ¿no es cierto? En un río. Vamos a ver, ¿qué es la QFB? Que dijimos, en este caso, descarga de sedimentos de fondo, expresada en peso unitario, exactamente en este tema, ¿sí? Sedimento de fondo. Los P específicos son del agua y las partículas, o del sedimento, dado acá. Estas son las únicas las que nosotros debemos tomar en cuenta y hemos aprendido estas variables, en este caso, que son los coeficientes de rugosidad, que es en este caso, KR y KS. KR, ¿qué será? Coeficiente de rugosidad para partículas, en este caso las partículas, ¿no? Las que están, en este caso, las partículas que forman parte, en este caso acá, que están llegando a formar parte de esto, y para el fondo, en este caso, el fondo de acá prácticamente. O sea, el fondo que ya está acorazado, ya está firme. Entonces aquí tenemos en este caso, este sería el 1 y este sería el otro, ¿no? Entonces sería el KR, y este sería en este caso el KS. Bien. SR es aquí en este caso, ¿sí? Que es la pérdida de energía por fricción, ¿sí? SR es la pérdida de energía por fricción. Entonces, ¿qué es de este caso? El SR prácticamente es igual a una pendiente, ¿no? O si no, también puede ser la pendiente, en este caso, ¿no es cierto? Dice aquí, es la pendiente, y esto es igual en metros por cada metro. Aquí está, ¿no? En metros por cada metro, el L. El fin es pérdida por fricción, en este caso, la pendiente nos da esta parte, ¿ya? El de 50, tamaño de partícula, tal que 50% son menores o iguales que ese tamaño. Esto está relacionado a qué es al tamiz, ¿no es cierto? Al tamizado que dijimos anteriormente, cómo se determinaba lo que es el tamaño de las partículas. Ahora, el coeficiente de rugosidad, el coeficiente KS sobre KR y la pendiente están definidos por. Vamos a ver, aquí tenemos fórmulas para lo que es estas fórmulas, este tipo de. Ya. Continuamos. KR a qué es igual. Esta fórmula la tenemos en hidráulica general, aplicada, digamos general, ¿no? 26 sobre el diámetro 90. Entonces ya sabemos nosotros, acá tenemos el diámetro 50 y acá tenemos el diámetro 90. Entonces, ¿qué implica nosotros cuando tomamos datos? Debemos saber que estos diámetros tienen que darme el laboratorio porque necesito trabajar en ese término, ¿ya? Entonces, el KS, en este caso, pues, también dice que esta fórmula es igual a este valor acá. Por lo tanto, pues, SR va a ser igual a S, está despejando, simplemente, ¿no? Y también SR, que es igual. Esto decíamos que era pérdida de energía o también pendiente. Al final, esto lo que está aplicando, ¿qué es? Lo que está aplicando es, en este caso, la fórmula de Manning. Ustedes se dan cuenta de esta fórmula de Manning. Aquí podemos poner que esto es igual a 1 sobre n. Pongámosle aquí S al 1/2. Y era la 2/3. ¿Sí? Está exactamente. Yo despejo este valor de S al 1/2, ¿no es cierto? En este caso, pues puede ser en este caso. Aquí es igual, ¿sí? S al 1/2 puede ser en este caso a, viene acá, B por N, ¿no es cierto? Sería el cuadrado esto, ¿no? El cuadrado sobre, en este caso, R a la 4/3. Estoy llevando al cuadrado, ¿no es cierto? Para sacar la raíz. Ya. Ahora, N a qué es igual. El N va a ser igual a, ¿ustedes se acuerdan? Acá era igual a 1 sobre N. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hablábamos de hidráulica. Ese era el cociente de Strickler y ese cociente de Manning. O también N va a ser igual a 1 sobre K. Así de sencillo. Si reemplazo esto, entonces vamos a tener B sobre K al cuadrado, ¿sí? Hizo por R a la 4/3. Entonces aquí estamos trabajando prácticamente relacionando a cuál, relacionando lo que es en este caso SR va a ser igual a esto, ¿no? A la velocidad media del río, ¿no es cierto? O sea, media del río, ya relacionado a lo que es al KR. KR dijimos que el coeficiente de resistencia, en este caso, y estamos trabajando acá. Y está relacionado a lo que es el coeficiente de Manning específicamente.
Si reemplazamos aquí el B y como KR igual a esto, entonces reemplazamos acá y nos sale esta otra forma. Entonces ya podemos también que el SR en función de qué, toda esta parte acá. ¿Sí? Reemplazar. Entonces, aquí reemplazo este 26 como es al cuadrado, ¿no es cierto? Y sale acá, de tanto. ¿De acuerdo? ¿Sí? O también nos dice que es igual a esto. Entonces aquí tenemos fórmulas que podemos nosotros trabajar. Ya. De esta manera. Pero también, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros buscamos otros libros de hidráulica, vamos a verme a lo que es el valor, en este caso, el valor de KS. ¿Sí? En este caso, KR hemos sabido que es igual a este, o también el valor de KS, ¿no? KS era el del fondo, ¿no? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual, en este caso, al ancho del río. Este es un KM, en este caso, pues es una velocidad media, porque la velocidad, en este caso, de la altura de la, digamos, de la partícula sobre el valor de K, en este caso, el valor de velocidad de ¿sí? Entonces, pues yo puedo, en este caso, pues, trabajar a través de esta fórmula, si es que quiero un poco ser más sucinto en el laboratorio, o directamente decir que el KS va a ser igual a ¿qué? Es igual a 1 sobre N, exactamente. ¿Sí? Tomando el mismo concepto de acá, ¿sí? Entonces, con eso yo podría trabajar y obtener, en este caso, los valores de esta fórmula, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, aquí la velocidad es la velocidad de la corriente, el hidráulico, y de 90 el tamaño de partícula, en este caso, que 90% menos igual al tamaño, exactamente este Q90. Entonces, esta es más la fórmula que nosotros utilizamos, en este caso, o que utiliza, en este caso sería Meyer, Peter y Müller, para el cálculo, en este caso, de lo que es el transporte de fondo. Bien, entonces, este es lo que hemos sacado. Si nosotros trabajamos todo esto y vamos acá, prácticamente estamos trabajando todos estos términos, ¿no? Pero como dije, esto es un cálculo que es por unidad de ancho de río. Entonces, para sacar el total, que es el igual, caudal, digamos, caso, la descarga total de sedimento de fondo, ¿sí? Perdón, expresada en las unidades, ¿no es cierto? Es, ¿cuál? O sea, el valor que tuvimos de la fórmula grande multiplicadas por el ancho del cauce. Entonces ahí ya tenemos por todo el ancho del cauce. El otro era por unidad de ancho, ¿no es cierto? Y este caso dividido por la gravedad. Y de esta manera, pues, aquí está, ¿no? W ancho del caudal corriente, L. En este caso obtenemos el caudal total de sedimento de, ¿sí? Les pueden ver, en este caso son ecuaciones que nosotros utilizamos y que les puedo explicar qué es lo que qué es lo que se utiliza, ¿no es cierto? Pero ¿para qué condiciones? Las condiciones que estamos viendo acá arriba, para esas condiciones. Por eso he pintado acá de amarillo para que ustedes puedan ver que bajo qué condiciones nosotros aplicamos esta ecuación. Bien. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de esta ecuación de Peter y Meyer? ¿Sí? O sea, además de que nosotros decimos, a ver, ¿para qué? O sea, ¿cómo fue la investigación? Para así decir, cuáles son los fundamentos teóricos sobre los cuales se aplicó esta ecuación. Primero, dice, la capacidad de una corriente para transportar sedimentos a lo largo de su lecho varía directamente con la diferencia de esfuerzo hidráulico que actúa sobre las partículas, el esfuerzo cortante crítico que determina el inicio del movimiento de las partículas. Es decir, un poco va a relacionar lo que es a la iniciación del movimiento y depende de la capacidad de la corriente para transportar estos sedimentos, más o menos, es lo que quiere decir, ¿no? Segundo, la pérdida de energía debido a las partículas mantiene el arrastre de fondo. ¿Sí? O sea, la pérdida de energía la que calculamos, o sea, la pendiente esta, ¿no? ¿Sí? La resistencia de partículas mantiene el arrastre de fondo. Tercero, la porción de flujo que actúa sobre el lecho o sobre formas de lecho, dunas en este caso, pues las tablas de caso, de aquí, pues las dunas, ¿no es cierto? Mantículos de sedimentos, reduce la fuerza de tracción disponible para nosotros. Por supuesto, ¿no? O sea, si existen montículos de tierra aquí o dunas, ¿qué implica? Va a reducir, en este caso, va a haber el choque de estas partículas que están levantándose aquí en el fondo y pues reduce la capacidad de transporte en este caso, ¿sí? O sea, también en este caso, para transportar sedimentos debido a la fuerza de tracción. Cuarto, dice, el diámetro medio de la distribución de tamaños de partículas es adecuado para representar el espectro de las partículas. Bueno, esto, el diámetro correspondiente, el de 50, el de 90, pues dice que son adecuadas para representar, en este caso, el espectro de las partículas de carga de sedimentos. Ya.
Bueno, tengo 7, ¿no? 5. Dice, el transporte de material no consolidado ocurre en la vecindad. El hecho, dice en este caso, del cauce en condiciones de flujo que originan dunas y otras formas, pero que excluyen o reducen el transporte de sedimentos de suspensión. Bueno, esto lo que está diciendo específicamente es que dice el material del lecho, en este caso, si es que yo tengo este río, pero aquí si hago un corte y tengo este valor aquí, ¿sí? Entonces dice que el material del lecho dice, en este caso, de la vecindad del lecho, quiere decir especialmente lo que son las paredes, que está cercano a las paredes, esta parte de acá, ¿sí? Estas partes de aquí, ¿no es cierto? Dice, en general, dice estas, pues, ¿por qué? Porque están adheridas a las paredes. Esas son las que ayudan un poco, dice, original, dice, o sea, si van acumulando más material, ¿qué pasa? Se van, digamos, siendo más fuertes, colapsando, y tranquilamente estas formas comienzan a formar lo que se llaman las pequeñas dunas o antidunas. Ustedes han visto, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en épocas de precipitaciones bajas, ¿qué pasa? El río prácticamente se camina por aquí. Solamente precipitaciones altas o caudales máximos comienzan a mover esas partículas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El transportar sedimento del nivel que venga, yo que sé, el nivel este que esté acá, y el sedimento de suspensión o el sedimento ya removido, que implica que estas van a retener ese sedimento y la capacidad de transporte se va a hacer bastante bajo, o sea, va a reducir esto. Entonces, esta teoría es la teoría también que toma, en este caso, Meyer, ¿no? ¿Sí? Sexto dice, existe similitud entre parámetros que sostienen el transporte de alimentos y aquellos que controlan el inicio del desplazamiento. Bueno, más o menos lo que quiere decir dice entre los parámetros que, digamos, que sostienen el transporte y aquellos que controlan en ese momento, ¿qué quiere decir este caso? Hay cierto, en este caso, casi equilibrio entre lo que transporta el sedimento de acá y lo que sostiene el sedimento. Es lo que quiere decir un poquito, ¿sí? Entonces, más o menos hay un control de estas dos situaciones y como que de pronto puede haber un equilibrio y pues no se produce el movimiento de la partícula. Acá vamos a ver 7 distintas partículas de diámetro mayores a 0,4 transporta consiguiente punto. Aquí ya nos da llamamos un umbral, ¿no? Ya podemos tener en cuenta acá, decir, bueno, dice, las partículas, dice, mayores a 0,4 se transportan como sedimento de fondo. Es decir, ¿qué quiere decir esa cosa? Transportes a partículas menores, en este caso sería menores a 0,4, ¿qué sería? Transporta como sedimento de suspensión ya. Ya tendríamos un poco una teoría que digamos a partir de 0,4 hacia arriba son partículas más densas, más pesadas, que se transportan por efecto de ¿qué? Por efecto de saltación o por efecto de rodamiento. Exactamente. Es lo que quiere decir acá. Entonces, eso de acuerdo a las experiencias de Gaston Meyer, Peter y Muller. Bien. Entonces, miren ustedes un poco analizando la fórmula de Meyer, Peter y Muller. Es una fórmula, digamos, es un autor que exactamente nos dice bajo qué conceptos aplicamos esta fórmula y específicamente más lo que nos tenemos aquí nos da a esta premisa, ¿no? Que nos dan ellos, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber aplicar, porque yo tengo hecho un ejercicio para todos, ¿no? Pero ahí vamos a ver exactamente qué funciona y cuál no funciona. De pronto está hecho con los mismos datos para ir viendo que matemáticamente puede dar lo que quiera, pero aplicable, pues está exactamente sobre lo que dice, en este caso, la teoría de cada uno de los autores. Así es acá en hidráulica fluvial, ¿no? Bueno, en toda parte, pues al final es eso. Bien, vamos a ver la siguiente. Esta es la fórmula de Bagnol, ¿sí? Exactamente. Aquí les había indicado Bagnol, ¿sí? Profe, Sí, tengo una pregunta sobre la ecuación de Meyer. dígame. Se supone que en la ecuación se tiene como la pendiente, ¿no es cierto? Que era SR, que decían la pérdida de energía por fricción. En este caso,
si es que mi pendiente, la pendiente del cauce cambia de sección en sección, ¿se aplicaría la ecuación para cada pendiente? Claro, toca hacer eso, exactamente. Ahora usted, vamos a ver, cuando yo, verán, ahora vamos a ver, si yo quiero hacer una modelación en todo el cauce del río, o sea, cómo va, en este caso, ya estaríamos hablando un poco de un flujo un flujo no uniforme, ¿no? Y variado, no uniforme y variado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría yo? Si es que aquí viene y luego el río cambia de pendiente, y luego pues cambia de pendiente, lo que sea. Entonces, aquí habría tramos que yo trabajaría. Entonces, si yo quiero hacer una simulación, por ejemplo, cuando yo hago simulaciones, digamos, para hacer lo que son tránsito de crecidas, yo hablo del GRAS. O sea, nosotros, a ver, vamos a ver. Cuando nosotros hacemos manualmente o calculamos en el Excel con estas fórmulas, lo que estamos es simplemente, ¿qué estamos haciendo? En este punto, aquí estamos calculando. Pongamos que aquí, o estamos calculando aquí, y estamos indicando que en este tramo que está, las condiciones van a ser constantes a lo largo de todo esto. Aquí, así como decía acá, uniforme, acá, ¿no es cierto? Exactamente. Pero, si yo quiero saber cómo va variando hasta este punto que está acá, desde el punto del punto de inicio del río, cómo va variando las condiciones, entonces yo tengo que trabajar punto por punto. ¿Por qué? Porque aquí van a ser diferentes. El cierre de cuenca va a ser este. El cierre de cuenca va a ser este. ¿Sí? El cierre de cuenca va a ser este. Y de hecho, alguna vez porque todas las veces todo se aprende, ¿no? Por ejemplo, sucede que cuando yo quiero hacer, por ejemplo, bueno, sedimentos y también todo hacer, en este caso, miren lo que hago en la cuenca. Las cuencas son así, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, y generalmente yo digo, muy bien, aquí es donde a partir de aquí yo quiero calcular esto, pero saber cómo son las características de acá, en este punto, cómo son aquí y cómo son aquí. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que va a ser estoy calculando un régimen prácticamente, ¿qué? Variado, ¿no es cierto? Variado. ¿Por qué va a cambiar? De acuerdo si cambia la pendiente, ¿no? Si aquí es una pendiente S sub 0, acá será un S sub 1, acá un S sub 2, va a venir a cambiar las condiciones. Entonces, ¿qué tengo que ingresar? Yo tengo que ingresar para cada uno de estos, tengo que trabajar con diferentes pendientes, exactamente. ¿Sí? Eso lo puedo hacer, manualmente sí lo puedo hacer, pero sería un trabajo, pero tediosísimo, ¿no es cierto? Ya, eso sería una cosa. Lo que usted dice entonces. Entonces, para eso existe justamente la misma teoría aplicando, puedo aplicar a diferentes secciones, dándole al modelo. Al modelo le digo, muy bien, ¿sabes qué? Digo, a ver, esta es la sección 1, es la sección 1. ¿Y qué digo? Muy bien, ¿sabes qué? En la sección 1, las características de este es su flujo uniforme y consecuentemente aquí va a ser, todas las características son igualitas aquí. Y luego digo al modelo, cuando te pasas a la sección 2, ya aquí las características son diferentes, va a tener diferente pendiente, va a tener diferente rugosidad, todas esas cosas. Y le voy dando, digo, ahora, si te pasas a la sección 3, por favor, ya es otra pendiente, otras características. Entonces, al final, pues, acá voy a tener un resultado final de ¿qué? Del comportamiento de todas estas pendientes y todas esas cosas al final, donde yo quiero hacer mi proyecto. ¿Sí? Entonces, esto lo hago, pero esto lo podría hacer a mano. De hecho, ¿qué será? Bueno, de hecho, antes no había el GRAS, por ejemplo. Antes no había el GRAS. Cuando yo hacía, bueno, igual con ustedes, recién graduado, y yo ya trabajaba en esos temas, y ahí teníamos lo que es el JAIMO, algo similar al GRAS. Hay un modelo que se llama JAIMO bajo DOS. Ustedes no saben ni qué es DOS, ¿ya? Por supuesto, no van a saber esto, no va a ser. Entonces, ese JAIMO, ¿qué hacíamos nosotros? Este modelo nos ayudaba a hacer partes por partes, pero ingresamos de esta, luego ingresamos de esta, y así. Pero nos daba resultados de esta, y luego vamos teniendo resultados por cada uno, y al final, el resultado final nos daba tal valor. ¿Sí me entiende? Entonces, eso tenemos que hacer en caso de que nosotros queremos conocer, como dice Dianes, ¿no? Nos dice que necesitamos, en este caso, en cada sector. Pero cuando yo estoy calculando un punto dado, estoy asumiendo de que las características de este punto, estoy haciendo como un trago largo que no cambia sus condiciones y que las condiciones son las mismas. Exactamente. Ya, es lo que tengo que hacer. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Gracias, profe. Bueno, no sé, Dígamenos. era como una pregunta así desde el principio que
¿De qué depende la exaltación de los sedimentos de fondo o que realicen rodamiento para el transporte? Ya, ¿Y por qué estas ecuaciones no lo toman en cuenta? ya. ¿De qué depende? Ya. No, si lo toman en cuenta, usted mira, que de qué va a depender, aquí vamos a ver, cuando toman en cuenta los diámetros, están dependiendo exactamente del tamaño del grano. Exactamente. Cuando usted toma un D50, un D90, está tomando exactamente esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Hay dos opciones de movimiento. La primera, hay un movimiento que se llama desaltación. ¿Qué quiere decir desaltación? Que son partículas más pequeñas, por ejemplo, el D90, que esto al moverse, ¿qué pasa? Se mueven y caen nuevamente. Se mueven y caen nuevamente. ¿Sí? Dependiendo de qué? Dependiendo del caudal y de la velocidad de la corriente, exactamente. En este caso, esto les llama que el esfuerzo cortante, en este caso, que se produzca aquí. ¿Sí? Ya, estas serían en ese caso partículas de menor tamaño que se mueven en ese sentido. Rodamiento implica, en cambio, diámetros de partículas mayores. En este caso, ¿mayores a qué? Mayores en este caso, o sea, de mayor diámetro. Y aquí aquí decía de 0.4, ¿se acuerdan ahí? O sea, 0.4 son consideradas como, en este caso, para movimiento de partículas, tanto por saltación como por, en este caso, por rodamiento. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de esa cosa. Nos está tomando este valor para que sean consideradas como partículas de fondo. Las partículas menores a estas, ¿qué pasará? Ya son de fondo, son de suspensión. Consecuentemente, esas partículas ya no se van a mover de este proceso, sino van a moverse así. Y algún rato van a caer, depende de qué, de su velocidad de sedimentación. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Ya, Entonces, entonces la exaltación y el rodamiento dependen de el tamaño de la partícula. el tamaño de la partícula, exactamente. Adicionalmente, a ver, para que se dé esto, está diciendo exactamente qué es. Cuando existe de pronto una acumulación de material, ahí decía una teoría, ¿no es cierto? Acumulación de material, ¿qué pasa? Existe lo que es un poco lo que se llama, lo que es el acorazamiento, y esto dificulta para que el material pues pueda ser, en este caso, transportado de fondo y queda en qué? En esa especie de materiales que estaban en las orillas, como se llama en este caso los tipos de dunas, ¿no es cierto? Entonces tomen en cuenta, o sea, claro, hay otras cosas más que pueden tomar en cuenta, pero al final, pues, las teorías tienen que limitarse hasta unas determinadas variables para que puedan calcular. Le comento, o sea, y siempre he comentado esto, yo he leído bastante de esto porque, por ejemplo, Einstein, vamos a ver, cuando calculamos alimentos, parece que es de suspensión, tiene una fórmula bastante grande y bastante complicada, por supuesto. Tiene sus ábacos, tiene sus fórmulas, en donde él, al tratar de tomar todos los parámetros, por ejemplo, el que dice aquí, Meyer, ¿qué dice? Que hay partículas que se quedan pues pegadas acá, ¿no es cierto?, a las paredes, y eso dificulta que las partículas que se transportan por saltación y esto pues se queden aquí y la presión es mayor. Así dice, ¿no es cierto?, la teoría. Entonces, por ejemplo, él menciona esto, pero no está, solamente ¿qué toma? Para esto lo que está tomando en cuenta solamente es que es la rugosidad de fondo, que sería esta, y la rugosidad del grano de este caso, ¿sí? El KS y el KR, exactamente. Tal vez ahí estaría representado lo que acaba de decir esto, pero en realidad esto mismo no está representado en la forma. Pero en el caso de Einstein, porque toma toda esa situación, pero ahí existen otras variables más. Quiero decir con esto, la hidráulica fluvial es una ciencia que está en completo desarrollo, o sea, todo el mundo, por ejemplo, vamos a ver, el problema del coca nos está dando la razón de que la hidráulica fluvial no está todavía investigado al 100%. Todo esto podemos aplicar, pero ¿cómo estamos con el coca? Ustedes pueden ver, todo esto podemos ver iniciación de movimiento, ver caudales, toda esa velocidad, esa cosa. Entonces, para esto, muchas veces, estas fórmulas nos ayuda a qué? Nos ayuda a tener datos para diseño de obras hidráulicas con una seguridad tal, pero en caso, por ejemplo, queremos hacer una presa, ¿qué debemos hacer? Lo que son los modelos físicos. Con los modelos físicos podemos corregir todas esas cantidades de cosas que nosotros podemos preguntarnos y al final decir, muy bien, aquí hay esto, le corrijo de esta manera y al final, pues, para poder construir mis presas. Por ejemplo, para construir presas de ley, hago un modelo físico, ¿sí? A escala. Ahí tenemos escala de rugosidades, escala de caudales, escala de velocidades, es decir, hay una escala. No es de escala similar a la que, pues se llama los modelos hidráulicos. Ahí se llama modelos hidráulicos, modelos físicos, modelos hidráulicos, ¿qué implica? Los modelos hidráulicos significa
No sé si ustedes vieron un poco, se ve un poquito en fluidos, donde dice similitud, ¿sí? Hay un capítulo que se llama similitud. Y ahí en similitud se da lo que es, en este caso, lo que son las unidades para lo que es escalas de ¿qué? Escalas de modelos físicos. Ya se va un poquito, se ve ahí. Entonces hay escala de caudales. Escala de longitudes, facilito, ¿no? Escala 1, 100, 1, 200, 2, 1, 2, 3. Pero escala de caudales ya es otra forma de interpretar, es decir, interpretar la rugosidad, porque escala de rugosidad, ¿qué tipo de material debo ponerle? Si les pongamos la presa, me va a almacenar 10.000 metros cúbicos, yo tengo que simular un modelo físico en laboratorio que me represente los 10.000 metros cúbicos de almacenamiento. Y eso a escala de volumen, ¿cuánto va a ser? Yo que sé, puede ser 1 metro cúbico, por ejemplo. ¿Sí? Pero a escala. En rugosidades, cuando ya hablo 0.014, 0.035, tengo que simular tipo de material a la escala, en este caso bajar la escala, ¿para qué? Para simular y conocer parámetros adicionales que las fórmulas universales, que son estas, no están representadas. ¿Sí? Porque siempre va a haber problemas. Por eso yo, en este caso, la única solución que yo había planteado, porque yo también he participado en eso del COCA, he dicho, la única solución es que se genere un modelo físico de todo lo que está pasando y ahí exactamente ver cuáles son las condiciones de probables, en este caso, soluciones a lo que es la erosión retrocedente, ¿cierto? Es lo que se plantea, ¿sí? Y el costo decían que era bastante alto. Pero lamentablemente también los gobiernos saben que quieren que se destruya todo, pero no lo hacen. Tal vez otro gobierno ya lo hubiese hecho, ¿no? Pero ahora, lamentablemente, lamentablemente para una parte, para lo que es la población del Lago Agrio y todas esas poblaciones que están hacia allá, lamentablemente ya la vía está cortada. Y ahí había unas hosterías del Reventador, todas esas cosas, había hosterías, ¿no es cierto? Lamentablemente esa gente está en la quiebra, ¿no? Y ventajosamente parece que la erosión se fue al lado lateral. Sí, en el río, me parece que se llama el río, ¿cómo se llama este río que está? Río, no me acuerdo el río, a ver cómo se llama el río. ¿Se acuerdan ustedes del río en el cual río está la erosión? ¿A dónde fue la erosión y acortó la vía? ¿Visto? Río, no, se me fue ahorita. Bueno, hay el río Malo, el río Salado, más abajo el Malo y Salado, en este caso. Es que se han ido por ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo conozco porque he viajado bastante por ahí. Sí, entonces la erosión se fue para allá y como que se detuvo subir hacia dónde, hacia la presa, ¿no? Sí. Por supuesto, lo que quiere el gobierno es que se vaya la presa. ¿Para qué? Para enterrarles prácticamente al gobierno que hizo todas esas obras, ¿cierto? Y ellos dominar como están haciendo ahora. La naturaleza dice, no, hasta aquí nomás, mejor voy por acá y se acabó la vía. ¿Sí? Así nomás, señores. No sé si tiene alguna pregunta más de ahí, Dianita. Sí, ahorita que estaba conversando esto del Bien. Coca-Cola Sinclair, antes en las diapositivas se decía que prácticamente menos del 20% de sedimentos, de la descarga de sedimentos son de fondo. Esto Sí. quiere decir que, o sea, puedo decir que los sedimentos de fondo no tienen como que mucho relevancia en esta cuestión de estructuras hidráulicas, sino más bien los de sedimentos en suspensión. Claro, O sea, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair podría decir que todo es responsable ya, porque más del 80% son sedimentos de suspensión. claro. A ver, vamos a diferenciar, vamos a ver. A ver, el sedimento de fondo, por ejemplo, ¿qué utilizo yo más para el sedimento de fondo? Utilizo para lo que es, yo no llamaría tanto estabilidad, pero es parte de la estabilidad de la estructura. Usted lo que tiene que hacer, sedimento de fondo, ¿qué tiene que hacer? Tomar una muestra, digamos, en el caso del mismo cauce del río, y esto pues someter en este caso al llevar al laboratorio y determinar todo lo que quiera, las características, ¿para qué? Para cimentar la obra ahí en el cauce del río. En este caso hablamos, ¿qué significa? Significa calcular la socavación probable que puede darse en ese cauce del río. Entonces ahí estamos, ¿qué estamos dando? Por eso dice, sedimento de fondo es parte del sedimento que está ¿cómo es? En la cauce y el mismo cauce. Así dice la teoría.
el mismo cauce. Entonces, lo que yo tomo es de ese sedimento. Ese sedimento me llevo al laboratorio. Entonces, más bien es para qué. Cuando hay una crecida máxima, vas a ver cuál será la altura máxima que puede socavar y puede hacer fallar mi estructura que quiero colocar acá. ¿Sí? Exactamente. Es lo que necesito saber. Muy bien. Pero después que ya construyo, voy a construir acá, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál es la cantidad de sedimentos que me puede asolvar? ¿No es cierto? O sedimentar o perder la capacidad en este caso, de mi estructura. Entonces, ¿cuáles son los sedimentos que van a llegar acá? Ya no los de fondo están ahí, sino los que llegan los sedimentos de suspensión. Entonces, por eso la teoría dice que la cantidad de sedimentos que se encuentran en todo el río, aquí en toda esta sección, ¿qué pasa? Que son el 80%, en este caso, el 80% de sedimentos son de suspensión y apenas el 20% de sedimentos de fondo. Exactamente. Entonces, si usted dice, quiero calcular sedimento total, caudal, total de sedimentos, ¿qué pasa? Yo lo que hago es, por ejemplo, como estudio preliminar, calculo el sedimento de suspensión, ¿sí? Me sale tanto, ¿no? Calculo esto y luego pues tengo un valor X. A este valor X le multiplico por punto 20 y le sumo más, en este caso sería el punto 20 de X, punto 20 de X, y al final digo, el sedimento total, ahora sí ya, sedimento total va a ser igual a este, ¿sí? Ahora, si usted quiere hacer un estudio más sucinto, ¿qué hago? Mejor voy a calcular el sedimento de fondo primerito, luego calculo el sedimento de suspensión, sumo los dos y al final tengo el sedimento total, ¿sí? Comprobado, más o menos me sale en esos porcentajes, comprobado, ya. Ahora, también vamos a aprender a calcular sedimentos de que estamos ahorita de fondo. Vamos a calcular sedimentos de suspensión también. Y ahí tenemos la opción de sacar, de probar esas cosas. Así es sencillo. Ahora, ¿qué más dije yo? Esto dice la teoría 1, del 20%. Hay otras teorías que dicen que está, el sedimento de fondo es entre el 10 al 30%. Así dice, que es del sedimento total del río. ¿Qué quiere decir en este caso? Si yo hablo del 10, sería, el sedimento de suspensión sería el 90%, ¿sí o no? Si hablo de 30, el sedimento de suspensión sería el 70%. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si usted ve 10 de 30, sería 20. Y entonces 20, entonces estamos aquí en 20. 20%. ¿Estamos ok? Es lo que dice la teoría y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Aquí está. Exactamente. ¿Sí? Te vamos a ver después, vamos a verificar la fórmula que dice acá, entre el 10 y el 30% de sedimento de fondo corresponde y la diferencia al sedimento de suspensión. De hecho, yo en una consultoría que hice para Agoyan, lo hice esto, exactamente. Usted cuando tiene información, trabajó con esto y al final se trabajó. Entonces, ¿para qué sirvió eso? Para hacer, bueno, yo trabajé la parte de lo que es sedimentos, en este caso, todo lo que acabo de explicar ahorita, pero la Politécnica Nacional hizo en cambio, ¿qué? Hizo lo que es los lajares, una probable erupción del Cotopaxi que bajaría por el río, por todo lo que es el Cutuche, toda esa cosa, y el Patati llega hasta Baño, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces sumaron todas esas dos cosas y con eso, pues ellos hicieron su plan de manejo de embalse. Ustedes han de ver, cada tiempo, de pronto estamos yendo a Baños, cada tiempo están haciendo mantenimiento, ¿están haciendo qué? Abren las compuertas y hay cantidad de sedimentos que botan aquí, que botan hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los sedimentos que están ahí, pues si es que pasan eso, muchos sedimentos, especialmente los más finos, las arenas, pasan a la toma y van a generar energía, son los que más daño producen en las turbinas, por el rozamiento que existe y prácticamente el mayor costo que tienen ahí es el costo de las turbinas porque tienen que estar siempre reemplazando por el desgaste que es por el material de suspensión, o sea, las arenas pequeñitas que no pueden retener ¿en dónde? En el embalse en este caso, ¿cierto? Exactamente. ¿Sí? El otro se hizo para el que es manejo de embalse también, claro. Pero ahora el problema es que esa presa, prácticamente esa no es un embalse, ¿no? Prácticamente es una que se llama una central de pasada, porque ustedes pueden observar ahí, prácticamente el embalse es muy pequeñito, ¿no? Entonces, por eso la de Dagoyán es considerada como una central de pasada. En cambio, la de Paute es una central de almacenamiento. Coca-Cola Sinclair, central de almacenamiento, exactamente, sí.
Entonces, unas cosas son centrales de pasada, otras cosas son centrales de almacenamiento. Por eso, Agoya solamente produce luz, digamos, energía, en épocas, en este caso, o sea, de acuerdo a la época, ¿no? Por eso funcionan 2 turbinas, 3 turbinas, 1 turbina. Es una central que ayuda a generar energía para el sistema interconectado. En cambio, Paute, Coca-Codo y esta otra que inauguraron en Zamora son centrales que generan y gran cantidad de energía, y esto incluso está vendiendo a Perú y a Colombia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, en cambio, eso están generando casi continuamente, dependiendo de qué. Depende especialmente de la hidrología del sector y depende también de qué, de la cantidad de agua que almacenan en sus reservorios o en sus presas. Por eso la presa es la estructura en sí y el embalse es la estructura más agua. Bien, ¿no es cierto? Un poquito entrando en la hidráulica. ¿Sí? Bueno, no sé si alguna pregunta más de ahí. Pregunte nomás, pregunte nomás. No, no, profe, ahorita sí ya está todo claro. Muchas gracias. Ya. Entonces, al final vamos a ver exactamente este modelo. Este modelo vamos a ver, ¿sí? Hemos de hacer una modelación para lo que es puentes y hemos de ver acá y calcular sus excavaciones y todo lo demás. Ahí hemos de acordarnos de todas estas fórmulas por si acaso, ¿no? Ya. Ya les voy a entregar los perfiles para hacer con ustedes una práctica. Bien. Entonces, vamos a ver esta fórmula, dijimos acá, la de Bagnol. Como habíamos indicado anteriormente, la de Bagnol, esta fórmula, se basa especialmente, vinimos viendo desde atrás, ¿no es cierto? Desde la iniciación del movimiento, por ejemplo, siempre hay alguien que se caracteriza en algo, ¿no? O sea, muchas fórmulas, como ustedes pueden ver, son basadas en la ecuación, en el diagrama de Shields y en la ecuación de Shields, ¿no es cierto? Exactamente, está basada en esas, ¿no? Pero resulta que los autores, como Bagnol, trabajan en función de otros conceptos, en este caso es la potencia. Aquí está, el concepto de potencia, ¿sí? Entonces, caudal. Y también relaciona con la tasa de trabajo. Trabajo, digamos, el caso, ustedes saben que es igual a la relación entre lo que es el trabajo y lo que es la potencia, representada por qué? Por la tasa de transporte. ¿Sí? Entonces relaciona, escaso. Claro, la potencia es más, se refiere, digamos, a lo que, el caudal que puede, digamos, que aparece en el río, en este caso, y le puede remover, en este caso, al sedimento y llevarse, ¿no es cierto? Y transportar, en este caso, transportar, y eso, por supuesto, también se refiere a un trabajo que tiene que realizar, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, un poco basándose en la física, ¿no? Entonces, para eso, pues, este señor, pues, en este caso, investiga esta fórmula que está indicada acá. Igual trabaja, en este caso, por unidad de ancho, ¿no? En este caso, llamamos el caso del caudal unitario de sedimentos de fondo. Ustedes pueden ver, esta fórmula es la que siempre utilizamos desde las propiedades de sedimentos. El específico del sedimento, en este caso, el específico del agua, ¿no es cierto? Y aquí, miren ustedes, aquí toma en cuenta un parámetro que es del IBR, ¿no? I sub R. Entonces aquí vamos a ver de qué se trata este IBR, que son, en este caso, parámetros que el autor investiga, así como, por ejemplo, vamos a ver, por lo general, ustedes saben, en la investigación siempre nos basamos en un marco teórico, ¿no es cierto? Siempre un marco teórico. Y en el marco teórico tenemos conocimiento exactamente qué está investigado y qué falta investigar, y sobre eso nosotros nos metemos a investigar, ¿sí? Y muchas veces tomamos como base la anterior investigación para a partir de eso continuar hacia la siguiente investigación. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, si yo quiero, pongamos, calcular una fórmula para lo mismo que está calculando Peter y Meyer-Müller, entonces lo mínimo que tengo que hacer es fijar otros parámetros de pronto y tratar de hacer ajustes a través de estos parámetros para asemejar a unas fórmulas que de pronto ya están demostradas y que están ya trabajando y que pueden, y mi fórmula, llegar a casi a lo mismo, pero utilizando otros factores, así de sencillo. Entonces aquí, por ejemplo, pone el IBE, ¿qué dice? Proporción del peso del sedimento del cauce de la fracción I. Miren ustedes. Entonces es un factor que ellos ponen, y aquí vamos a ver W y WC. ¿Qué significa esto? Potencia unitaria del caudal y el volumen unitario, del umbral unitario, perdón, ¿cierto? Y aquí están las unidades, ¿sí?
¿Qué es el D y el DR? Miren acá, el D tirante de la corriente. O sea, aquí en este caso podría ser Y, ¿no? Pero pone como D. Y DR dice valor de frecuencia de él, de D. Valor de, perdón, de referencia. Aquí estamos, de ese valor de referencia. Para cada uno tiene sus valores, por si acaso ya está demostrado. ¿Y DR qué es? Bueno, el D50 sabemos qué es, ¿no? El D50, que es el porcentaje de sedimento, digamos, de material, pasa como tamistal. Y el DR no es más que el valor de referencia al diámetro de la partícula. Vean. O sea, tenemos estos valores que tenemos acá, y esto vamos a ver que Bagnol ya determina ciertos valores para estos tipos de variables. Continúa, aquí está. Entonces, el subíndice R, ¿qué es lo que dice acá? Indica valores de referencia de Bagnol, es trabajo de estudio de Williams. O sea, miren, está basado en otro investigador que se llama Williams, en el año 70, ¿no? Entonces, el IBR que dice acá ya tiene un valor, 0.1 kilogramos sobre metros segundo. Exactamente, y esto es el valor que teníamos acá, que dice acá, este IBR. Entonces, yo diría hasta de por gusto pon IBR, sería poner valor, simplemente porque ya sabe que es IBR esto, ¿no? El W menos WC, ¿a qué se correspondía? A la potencia unitaria de caudal, número unitario. ¿Cuánto vale? Todo este valor vale ¿cuánto? Vale 0.5, ya está dado. Y acá lo que dice el DR, y el DR, la DR minúscula, que era el DR minúscula, era en este caso, decía el valor de referencia de D, y el DR, valor de referencia del diámetro de la partícula. Si caso el diámetro de la partícula, desde acá. Y dice acá, ¿cuánto vale este? Vale 0.1 metros, y este vale 0.2011 metros. Entonces, de esta manera, yo puedo, ¿qué me falta calcular? Me falta calcular solamente algunos otros valores nada más, pues al final tengo ya todos los valores directos ya para reemplazar y obtener el valor. ¿Sí? Es lo que dice acá y es lo que trabajamos. Y eso también vamos a probar. Muy bien, entonces aquí dice la potencia caudal por unidad de área, cauce es, en este caso, miren, ¿sí? Rho por Q por S y sobre W. Este W es el ancho del cauce, en este caso. Este es el ancho del cauce, ¿no? Y este, en cambio, es en este caso el densidad del agua, el caudal y, en este caso, el viento. Y aquí estamos. Entonces, ¿cómo calculo el WC? A pesar que el señor dice W menos WC es esto, igual a esto, pero puedo también calcular el WC a través de esto. ¿Qué es este WC? Es el umbral de la potencia unitaria del caudal. ¿En función de qué? Del D50, del calado y del D50. Es decir, al saber que este D, digamos, de este W, decíamos que era un valor que de pronto no le podemos incluso interpretar como valor acá, potencia unitaria del caudal y umbral de unitario de W. Entonces esto ya, con esta fórmula, pues es muy fácil calcular. Es decir, este parámetro que el señor para diferenciación no se inventó, sino lo investigó, lo puso, pero ya está en función del D50 y del calado. Exactamente. Ya sabemos calcular. Ya, el umbral de potencia unitaria, que sería este, va a ser en función de este. ¿Sí? Entonces, la expresión bimodal es este valor. Ya. Calculamos esto y sale este valor. Entonces, tenemos este caso, pues, podemos calcular también de esta manera, digamos, sí, pues de esas fórmulas para poder avanzar. ¿Entendemos? Y luego, pues dice, vamos a ver, dice, bueno, estos dos valores, estos dos parámetros, dice umbral de potencia unitaria del caudal para tamaño de partícula de 1 y para tamaño de 2 respectivamente. Y aquí está la fórmula directamente que acaba de decir. En este caso, pues, ¿cómo quería la fórmula de Bagnol? Ya para calcular. Miren, entonces está, este es el densidad relativa, en este caso, y aquí está reemplazado ya el 0,1. Esos son valores que podemos calcular a través de ¿qué? A través, en este caso, despejando lo que hicimos anteriormente, o a su vez calculando por el W que tuvimos ahí. Y aquí simplemente hablamos del calado, y aquí hablamos del 50. Perdón un ratito. Ya. Entonces, ahora sí, miren ustedes, ya la fórmula está más simplificada. Entonces, yo directamente ya puedo ocupar esto. No hay necesidad de tener esto, sino al final lo único que tengo que calcular es esta parte de aquí. Los demás tengo valores ya
dados. Esos son valores que igual tenemos valores del caso del sedimento, P específico del sedimento, el P específico del agua y todo lo demás, ¿sí? Muy bien, entonces con esto, pues, por supuesto que al final que veamos todas las fórmulas, vamos a hacer un ejercicio para ver y comprobar exactamente cuáles son los valores que salen con cada una de las fórmulas bajo los parámetros que nos están indicando cada autor, ¿sí? Bien, igual, esta fórmula también tiene sus fundamentos sobre la cual se basó para qué es, para el cálculo en este caso de fondo, ¿sí? Vamos a ver, primero, la potencia del caudal disponible para el arrastre de sedimentos es la energía cinética. Habla aquí en energía cinética, la cual es constante a lo largo del cauce. Verá, es que siempre tenemos que trabajar en ese término, o sea, por ejemplo, todo lo que, a ver, vamos a ver, todo lo que bueno, no diría todo, ¿no? Pero yo diría el 95% de lo que se demuestra en la naturaleza es para algo constante. Así de sencillo. Porque meternos, por ejemplo, vamos a ver, si yo quiero trabajar en el comportamiento mismo de la misma propia naturaleza y en comportamiento de un tamaño de cuenca o de un tamaño de cosa. Entonces, imagínense lo que incluso los modelos distribuidos, que hablamos de este caso, ustedes se han estudiado o aplicado modelos distribuidos, hay modelos semi-distribuidos y modelos globales. Lo que nosotros estamos haciendo es exactamente, y lo que dice aquí los autores, dice, al final esas fórmulas son ¿qué? Es un modelo global. ¿Por qué? Porque está diciendo que el comportamiento de aquí hasta el punto donde estoy hablando es similar todo y al final llega. Esto es lo que comporta acá, es lo que está apuntando todo esa parte. Exactamente. Ahora, si tú quieres investigar parte por parte de la cuenca, entonces tienes que discretizar la cuenca, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron hidrología, ¿qué tienes? Tiene la cuenca aquí, tiene el río acá, tiene sus afluentes acá, ¿no es cierto? Tiene esto. Entonces yo, si quiero modelarlo, de modelo solito la cuenca como forma global. Otros dicen, no, yo quiero ser más puntual, así como estamos acá en sedimentos. Entonces, ¿qué dice el modelo global? Que dice que el comportamiento de la cuenca es en promedio, porque la prestación media de la cuenca es esto. Bueno, con decir, en promedio en la cuenca cae tanto. Pues yo calculo con una prestación media, ¿no es cierto? Tampoco puedo calcular con la prestación que está viendo un pluviómetro aquí, porque eso no representa lo que está lloviendo en la cuenca. Sino que tomar algunos pluviómetros, ¿para qué? Para calcular la prestación media de la cuenca y decir, este es el promedio de la cuenca. Al final, cuando calculo con eso, también necesito calcular la ETR promedio. La ETR promedio es que hace un balance, ¿no es cierto? También es caso la media. Exactamente. Si quiero ser un poco más sucinto, o sea, con la infiltración media. ¿Lo que es infiltración media? De todo lo que he hecho, ensayos por aquí, por acá, entonces, al final, en promedio, la infiltración de la cuenca es esta. Otro dirá, no, eso no está bien, de pronto, yo que soy más sucinto, ¿qué hago? Comienzo a trazar mis subcuencas, mis subcuencas, mis subcuencas y así. ¿Y qué hago yo? Voy sumando, en este caso, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pues voy haciendo simulaciones en todas. Simulo aquí, simulo acá, sumo los dos diagramas, sumo acá, diagramas y así. Y así voy haciendo, calculando de todo, las cuencas, ¿hasta cuándo? Hasta tener acá. Entonces lo que he hecho es simplemente, ahora sí, he bajado el nivel, a niveles un poquito más bajos y capaz que este comportamiento, esta cuenca, puede ser que este es muy particular, este es otro particular y así. Y la suma de los particulares al final me va a dar el diagrama final acá. Así de sencillo. Entonces, posiblemente, cuando yo hago al global, este hidrograma del global va a ser este, pongamos. Este así, más o menos. Puede ser así, así y este así. Ahora, si es que este me dio, como pongamos un caso, 10, de pronto este me da 9. ¿Sí? Entonces, el global, miren ustedes, es menos ¿qué? Menos de pronto, no, yo no diría menos, digamos, preciso, pero lo que pasa es que es un poco más general y este va a ser más sucinto. Ahora, ¿cuál es el mejor? Es este, que sería discretizar la cuenca. Ahora, si yo quiero ser más sucinto en una cuenca, y por eso en un río lo mismo, ¿qué pasa? Aplico lo que se llama en este caso, lo que es modelos de caso, tomando los modelos que toman, por este caso, a nivel de celdas. ¿Sí? Entonces, ahí sí, por cada celda, eso más. Ustedes saben que en el ARGIS pueden decir, yo quiero que me dé
celdas de 2 kilómetros por 2 kilómetros, otros no, celdas más pequeñitas. Entonces, pero todo depende de la información que yo tenga, pues, porque al final cada celda, el modelo toma como ¿qué? Como una cuenquita. Y vas pues, función dependiente, va suma, y al final tendré el total, en este caso mi hidrograma podría ser esta, porque no sé, así. Lo mismo es acá. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque lo mismo es acá en el río. Entonces lo que los autores hacen es este valor. Es decir, en esta parte esto permanece constante. Esa exposición tiene que darse, porque si no, tendría yo que trabajar este tema y va a ser, aquí por ejemplo, si yo trabajo con esto, solo acomodar cuánto me va a demorar. En un buen computador me demora algunas horas para que el computador vaya haciendo su cálculo y luego me entregue este valor final que al final quiero hacer esto. Entonces que será igual este por aquí y este por acá. Entonces tengo 3 opciones para yo modelar. Lo mismo acá tendría la misma situación. Entonces, las fórmulas de ellos dicen muy bien. Eso es para mí, yo tengo que decir que simulo para que todo fuera constante y es lo que demuestro, ¿cierto? Porque si no me tocaría trabajar en qué? En el caso de ríos, en flujos no permanente variado. No permanente variado implica de tener todas las características por tramo, ¿cierto? Exactamente. Inclusive, yo por ejemplo, yo trabajo en un GRAS, puedo trabajar en no permanente, puedo trabajar también en no permanente, ¿sí? Pero el modelo más lo que toma en cuenta son estos factores que acabé de decir. Lo mismo de acá. Es poquito para explicarles el por qué sí y el por qué no. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿qué más se puede explicar? No sé si ustedes conozcan la ecuación de Saibenan. ¿Sí? La de Saibenan. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de Saibenan? Exactamente. Discretiza un canal o un río en diferentes tramos de acuerdo a sus características morfológicas. Exactamente. Entonces, trabajar esto a través de, en este caso, llamaría en lo que son delta X, imagínense usted. Utilizar todo esto, características de caudal, de rugosidad, de la variación, en este caso que dice DY a DX, que sería la variación del calado en función de DX, y también tendríamos que tener la variación del calado en función del tiempo. Imagínense ustedes que tengo que hacer todas estas relaciones que sean, ¿sí? Entonces, hablamos de flujo uniforme y de flujo permanente. Si el flujo uniforme, si este es igual a 0, y si es este igual a 0, yo estoy hablando acá de flujo uniforme y acá flujo permanente. Si es diferente de 0, flujo variado. Este flujo no permanente. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo puedo trabajar con esos flujos, puedo trabajar así. Pero a veces dice, no, yo trabajo mejor con este, pero asumiendo de que el punto acá es comportamiento constante. Exactamente. Y incluso el modelo tendría que ser constante entre tramos. Por eso nos pide todas esas situaciones. Bien. No sé si es queda mejor explicado ahí para que me entiendan que es lo que estamos explicando acá. Es un poco relacionando lo que es de hidráulica. Bien, vamos a explicar esta partita y nos vamos, ¿ya? Y mañana también tenemos, ¿no es cierto? Mañana tenemos. Bueno, ya voy a ver cómo es la plataforma para las pruebas y todo lo demás. Las preguntas antes de irme, antes de terminar, porque terminar aquí. A ver, examen, ¿para cuándo les pongo? Yo estaba poniendo para el sábado a las 18 horas, ¿está bien? Por mí está bien. Ya, sábado 18 horas, el examen. La prueba voy a ponerles para mañana a las 18 horas, ¿está bien? Viernes, si es que no está subido que usted dice. Observación semanal. Y por supuesto los deberes ya deben estar ahí, ¿no es cierto? Las tareas. Listo, 18 horas todos los días, ya, listo, ustedes tienen chance. Ya. Entonces acá habla el transporte es una función inversa del tirante. Aquí, ¿sí? Transporte inversa del tirante, ¿no es cierto? 1 sobre Y, el tamaño y del tamaño de las partículas. Transporte, ¿no es cierto? El umbral de la potencia del caudal es definido por el esfuerzo cortante crítico a dimensión. Aquí ya está un poco relacionado a lo que es a este esfuerzo, y este esfuerzo está relacionado a lo que es a Shields. ¿Sí? O sea, lamentablemente todo el mundo cae en Shields, ¿no? Todo el mundo cae en Shields, ¿ya? Y por cuarto, esa distribución de tamaño de partículas se utiliza por la moda. Aquí no toma la media, ¿no? La media, sino toma la moda.
Exactamente. O sea, esas son las asunciones o fundamentos de la ecuación de Arnold. Bien, muchachos, ahí vamos a quedarnos y nos vemos el día de mañana. Sí, mañana acabamos este capítulo y hasta ahí avanzaríamos el próximo nivel, próximo periodo, pues continuaremos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ya, listo. No Ahí quedamos. Y cualquier cosa nos hablamos. ¿Sí? Listo. Gracias por todo y nos miramos. Chao. Profe, le Sí. quería... Rapidito, antes de irme. tiene encendido el grabado. Que no se enseñó el grabado. No, ahí está grabando, está, pues, mijo. Está grabando. Hasta lo que me preguntaste, grabo ahorita. Es que le digo, profe, estoy trabajando los fines de semana y se me ha hecho un poco difícil subir las tareas. Y he subido las tareas, las he realizado, pero se le envió el correo. Y estás jalado el año, mijo. ¿Quieres pasar el año o jalarte el año? Es que sí he hecho las tareas, sí las he cumplido, las tengo hechas. Le envié al correo. No, el correo yo no califico nada. Cero correo. A ver, vamos a hacer. Llámeme más tarde, ya. Ahorita ya me ocupé de clases, gracias a Dios. Llámeme más tarde, entre las 5 de la tarde, ya. Ahí para abrirte la plataforma que me suba las tareas. Rapidito después para calificar. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Listo. Y los chicos también que no han tenido, por favor. 5 de la tarde, llámeme, por favor. Ese rato abro porque si no, no puedo dejar abierto. No tengo ahorita teléfono, se me dañó la pantalla, entonces le envío correo. Bueno, envíame el correo. Bueno, ya. Te tocarás bajarme el correo. Ya, profe, Ya. gracias. Nos vemos. Chao.